¿Cómo están? ¿Despiertos? Hay veces que nos levantamos un poquito temprano, otras veces nos levantamos más tardecito. ¿Cuántos se levantaron temprano hoy? Órale. Bueno, yo me levanté a las 4:20, poquito temprano, a meditar y otra vez a reestructurar, como que algo necesitaba arreglar. Y bueno, disfrutamos de esa bendición y de ese favor de Dios. Y he titulado El desierto al que te lleva Dios es para ungirte y levantarte. Y es importante entender que de alguna manera en algún momento de tu vida pues vas a pasar por el desierto, que todos somos conducidos una vez que fuimos salvos, que fuimos sacados de la esclavitud. Dios nos lleva, su Espíritu nos conduce al desierto. Nos guste o no nos guste, todos somos llevados al desierto. Y ahí en el desierto, Dios empieza a formar algo que nosotros no teníamos y es carácter. Y en ese carácter, la unción de Dios es la que empieza a transformar nuestro corazón y a moldear un carácter diferente que antes no teníamos para que Dios se manifieste y se glorifique a través de nuestra vida. Yo quisiera orar junto con ustedes para que Dios vaya abriendo el área de nuestro corazón, la que necesita recibir cada parte, porque cada uno de nosotros recibimos algo diferente. Aunque es la misma palabra, Dios va poniendo en el corazón de cada uno de nosotros lo que necesitamos en este momento de nuestra vida, por lo que estamos atravesando, por lo que estamos viviendo, por las cosas que estamos experimentando. De alguna manera Dios va poniendo en nosotros algo especial para que podamos vivirlo y salir adelante en momentos críticos y momentos difíciles. Y vamos a pedirle al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te doy gracias por la oportunidad de escuchar tu voz, de oír y de mostrarme, Señor, tu amor tan grande, tu dirección, tu corrección, tu apoyo, el saber que siempre estás a mi lado, el saber que siempre estás pendiente de mi corazón y de mi vida. Te pido, Padre, que tu palabra encuentre un lugar en mi corazón y que se quede ahí sembrada esa semilla de vida que transforma por completo todo lo que hay en mi corazón. Porque cuando florece, cuando empieza a dar el fruto, produce grandes cambios dentro de mí. Siembra, Espíritu Santo, esta tu palabra, para que pueda mi corazón florecer y ser lleno de esa plenitud que es Cristo, mi Señor y Salvador. Te damos gracias y te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay programas en la televisión que nos gustan, sobre todo esos programas donde siempre hay, en la mayoría de los programas, un malo, y hay que descubrir al malo, hay que ver en dónde hizo la maldad, qué fue lo que hizo que se desvió, se salió. Y a mí me gusta un programa ahí de Netflix que se llama Elementary, que es Sherlock Holmes y su ayudante Watson. Pero aquí Watson es una mujer, no es un hombre. Y los programas empiezan siempre con un crimen, con algo que es feo. Y me gusta estar pendiente porque me gusta ver la justicia, cómo se lleva a cabo la justicia, cómo ocurren las cosas. Y establecen casos que son casi imposibles de encontrar al culpable porque está incinerado o está un pedacito de la persona.
pero empiezan a buscar y empiezan a profundizar, empiezan a analizar hasta que por fin, ay, descanso, digo, lo encontraron. Hubo justicia ahí con esa persona. Y como que cambia el ambiente en la vida de las personas porque se hizo justicia. Y casos muy difíciles. Aunque aquí la proyección de Sherlock Holmes está re loco, está re raro, es drogadicto, bueno, tiene de todo. Pero como es muy brillante al final de todos los eventos, logra que se haga justicia. Y es algo como que nos gusta. Pero a veces cuando pasan las cosas que son difíciles en nuestra vida y ocurren de alguna manera eventos donde se rompen esquemas de lo que nosotros consideramos que es justo, que es lo correcto, que es lo que debería de ser, como pasó en el caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre que estaba declarando y hablando acerca de el camino para recibir al Señor. Un hombre, como Jesús lo describía, que no había profeta y no había habido profeta como Juan el Bautista. Y cuando se entera Jesucristo de que de alguna manera habían matado a Juan el Bautista, le llega la información de la muerte de un amigo, de un familiar, de una persona que él amaba. Y muchas veces nosotros cuando vienen esos problemas, cuando viene esa dificultad tan fuerte a nuestra vida, entramos en mucha lucha, en mucha crisis y no sabemos cómo reaccionar, no sabemos cómo responder ante los eventos que están ocurriendo en nuestra vida. Nos preguntamos quizás por qué no pudo ser de otra manera, por qué tuvo que haber sido sacrificado de esa manera, por qué murió, por qué ese accidente, por qué ese abuso, por qué esa experiencia tan desagradable y tan amarga. ¿Qué acaso no era un hombre de Dios? ¿Qué acaso no estaba compartiendo de las verdades de Dios? ¿No era un profeta ungido este hombre que estaba estableciendo el camino al cual seguir y mucha gente estaba viniendo al conocimiento de la palabra de Dios? Porque esto se lo informan y Jesucristo, cuando está con nosotros, decidió despojarse de toda su deidad. Vivió entre nosotros como hombre. Se cuestionó como tú y yo nos cuestionamos las cosas porque no tenemos la solución o no podemos ver mucho más allá de lo que está sucediendo. Y cuando le dicen eso, se aparta Jesucristo. No se queda en el mismo lugar. Se aparta para poder reajustar, para poder reestructurar lo que está pasando en su corazón. Y es un duelo el que está viviendo. Es algo difícil por el cual está atravesando. Y empieza a orar y buscar de Dios cómo y qué es lo que Dios quiere para su vida. Cuando pasan cosas difíciles en nuestra vida y no estamos dispuestos a asimilarlas, no estamos dispuestos a ver lo que está ocurriendo y lo que está teniendo, el efecto que está teniendo ese evento en nuestro corazón, empezamos a entrar solamente en lucha, en dolor y expresamos emociones, pero no nos estamos apartando para arreglar el corazón delante de Dios, para reestructurar lo que Dios quiere mostrarnos en un momento de lucha y de crisis. Y dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, en el verso 12, entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que de ellos estaban enfermos. Cuando Jesús va a ese lugar que está aislado, que está desierto,
arregla su corazón. Y yo tengo dos opciones siempre. Yo voy a tener siempre dos alternativas, si no, no hay libre albedrío. Si no, no hay esa posibilidad de vivir como un ser humano. Y empieza a tomar la decisión de si va a seguir en lo que Dios quiere para su vida, en lo que Dios ha establecido para su vida, o si ya le influyó con tanto miedo, con tanta inseguridad, lo que le pasó a Juan y le está afectando o le está deteniendo en lo que quiere. Cuando nosotros somos llevados por un momento de crisis, por un momento de dificultad, por un duelo tan fuerte como el que estaba viviendo Jesús, vamos a tener esa opción de si queremos seguir en el propósito para el cual Dios quiere. Cuando sale de esa situación Jesús, cuando ya resolvió en su corazón, nos dice la palabra que recibe una unción muy especial, porque vienen todos los enfermos, se acercan a Él y todos los enfermos son sanados, todos los enfermos son restaurados. Decidió, por esto que leemos, por esto que vemos, decidió continuar con una unción diferente, con un mover de Dios diferente. No se quedó en el dolor, no se quedó en el problema, no se quedó con la adversidad, no permitió que esas ideas, que esos sentimientos encontrados fueran lo que empezara a gobernar las decisiones que eran importantes en la continuidad de lo que Dios quería para su ministerio y para su vida. Y vemos cómo empieza el Señor a usarlo. Cuando nosotros empezamos a leer su palabra, a meternos en oración con el Señor, a buscarlo de corazón, empezamos a ver que Él va formando dentro de nosotros una verdad, una manera de ver, de entender su palabra, su camino, lo que Él quiere para con nosotros. Sabemos que cuando en el Antiguo Testamento a una persona le era robado o quitado algo, se le tenía que devolver 7 veces lo que se le había quitado. Esa era la ley. Y Dios, después de que se te es quitado algo muy importante para ti, cuando tú pasas por un desierto muy fuerte, por una situación muy difícil en tu vida, Dios te unge de una manera tan especial que te lleva a que tengas una manera de vivir más fuerte con la presencia de Dios en tu vida y en tu corazón. Pero fue más importante lo que Dios quería para nosotros que el dolor, que el trauma, que el que te hayan señalado, el que te hayan dicho algo. Fue más grande lo que Dios quería para contigo. Cuando Jesús es bautizado, no sé si recuerdan, y está siendo bautizado por Juan, cuando sale de las aguas, Él está haciendo lo que sabía que era necesario. Se está comportando como tú o como yo. Y está yendo a cumplir con un mandato de Dios, el ser bautizado en las aguas. Y en ese mandato que Dios establece para su vida, decide ir con Juan. Y cuando sale de las aguas, se abren los cielos y se escucha una voz que le dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y después de que escuche esa voz, el Espíritu Santo lo llena, lo bautiza. Y vemos que antes de que ocurriera esto, no vemos milagros, no vemos manifestaciones, no vemos el poder de Dios en su vida, sino cuando el Espíritu Santo viene a su vida, cuando el Espíritu Santo entra a su corazón, empieza como todos nosotros cuando recibimos esta bendición, esta unción, este lleno del Espíritu Santo, este bautismo del Espíritu Santo. Es cuando es el Espíritu Santo el que está fluyendo en nosotros y empieza a hacer la obra del Padre a través de nosotros. Pero no somos nosotros, no es nuestra gran oración o el que nosotros querramos, sino es lo que nosotros recibimos, esa unción de parte de Dios. Y lo mismo pasó en la vida de Jesucristo cuando empieza a levantarse y al salir de las aguas. Jesús tenía una comisión, pero al igual que tú tienes un propósito, al igual que Jesucristo tenía un propósito,
Se nos da un propósito en la vida, pero tú decides si lo vas a vivir o si no lo vas a vivir. Esa es lo que siempre nos ha enseñado la palabra. Tenemos siempre dos alternativas: el obedecer la voz de Dios o irme en otro camino y obedecer otra voz y moverme en otra dirección. Y esta decisión es lo que marca nuestra vida, es lo que define si vamos a ser formados en el carácter de Dios o no vamos a ser formados en el carácter de Dios. Vemos que es clara la palabra. Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo, para hacer a un lado, para quitar todo lo que se ha profundizado en nuestro corazón, que nos ha querido apartar del amor de Dios y del poder de Dios. Vino para deshacer eso, para quitar eso de nuestro corazón y de nuestra vida. A partir del momento en el que Jesús sale de las aguas y que ha sido bautizado por el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios quien lo lleva al desierto. Y decimos, bueno, ¿por qué lo lleva al desierto? Vemos desde cuando sale su pueblo que Dios lo rescata y viene la salvación y viene el momento para que puedan tomar la promesa de Dios. Antes de tomar la promesa de Dios, son llevados por Dios al desierto. Y en el desierto no hay cosas agradables, no hay cosas fáciles. Pasar por desiertos no es fácil en la vida, donde no tenemos soluciones, donde no tenemos respuestas, donde no tenemos muchas alternativas. Pero nosotros decidimos si vamos a ir conforme a la promesa y al propósito de Dios para el cual nos salvó y nos rescató, o nos quedamos lamentando, sufriendo y siendo víctimas en el desierto. Cada uno de nosotros va a tomar una decisión con respecto a lo que está ocurriendo en nuestra vida. Y vemos que en el desierto, en el momento difícil, cuando estamos con la gente, porque la gente ha recibido de alguna manera toda la influencia que el enemigo sembró desde el principio, y hay mucha maldad en el mundo y se ha distorsionado completamente lo que es el hombre y su corazón. Y cuando estamos con la gente y la gente trata de hacer maldad a nuestra vida, a nuestra persona, a nuestra familia, entramos en luchas como si no debiera de ser eso, como si no debería ocurrir eso. Pero estamos inmersos en este mundo que ha sido completamente lastimado y está enfermo. Y la gente está enferma. Y es el momento donde nosotros vamos a manifestar el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es expresar esta unción de Dios que nosotros recibimos para, a pesar de la agresión, a pesar de la violencia, mostrar esa paz o ese amor o esa paciencia o esa benignidad. Pero qué difícil es ante un medio y ante un grupo de gente tan difíciles. Y tomamos esa decisión cada día. Es importante darnos cuenta que en el momento que tomamos la decisión de hacer la voluntad de Dios y no moverme de acuerdo a mi estado emocional, de acuerdo a lo que pienso que hicieron contra mí y comportarme como una víctima que nada más se está lamiendo sus heridas, sino que digo, bueno, algo hay detrás de todo esto. Y Dios quiere hacer algo más grande en mi corazón, porque posiblemente lo que te hace falta es carácter. Que no hay carácter en ti. Que hemos crecido, que hemos desarrollado, que hemos alcanzado una edad que debería de tener ya carácter, pero no se ha formado ese carácter dentro de nosotros. Y cuando Jesús es llevado, es tentado con algo muy elemental, su identidad. Y es eso, ¿qué identidad yo voy a tener? ¿Con qué identidad me voy a mover? ¿Qué es lo que me va a dar esa identidad? Escuchó él después de que salió de las aguas, tú eres mi hijo amado. Pero es una palabra de Dios. Y tú y yo la hemos escuchado también muchas veces, que somos hijos amados
por Dios, que somos algo muy especial por Dios, pero ¿realmente lo creemos? Y es cuando nosotros empezamos a ver si esto nos va a definir. Esa palabra de Dios, esa palabra que hemos leído, que está escrita, si nosotros la vamos a creer esa palabra y si esa palabra nos va a definir. Y vemos cómo el diablo, cuando lo lleva, le pone como que una situación muy difícil. Es primero, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan. Si eres el Hijo de Dios, aviéntate. Si eres, siempre la lucha. Y a veces pensamos que Jesús está siendo llevado para que decida si convierte las piedras en pan o no. No, está siendo llevado al desierto para ver si obedece la voz de Dios. Porque siempre vamos a tener la alternativa de obedecer la voz de Dios o no obedecer la voz de Dios, sino escuchar la otra voz del enemigo y hacer lo que el enemigo está poniendo en nuestro corazón. Esa tentación sobre la identidad que ocurre en nuestra vida es lo que nos pone en conflicto, lo que nosotros pensamos acerca de nosotros, lo que nosotros creemos acerca de nosotros. Y cuando yo no tengo una identidad definida, me empieza a definir lo que yo hago, me empieza a definir mi inteligencia, mis habilidades, mis capacidades. Y por eso cuando ya no soy útil en esa actividad que yo hacía, perdí la identidad. Ya no sé quién soy, ya no sé para qué sirvo, porque no sabemos quién somos, no sabemos qué es lo que está dentro de nosotros, porque quizás no nos hemos aceptado como somos, porque no nos hemos valorado como somos, que somos hijos de Dios, pero no lo creemos, que Dios nos escogió y nos llamó y nos dio una identidad, pero se quedó en una palabra como Jesús lo escuchó. Y yo necesito saber si me define esa palabra, si me da identidad esa palabra. Y a veces es necesario pasar por un desierto. ¿Y cómo pasamos por ese desierto? Si eres joven, haces 1000 estupideces y te empiezas a meter en 1000 basuras y empiezas a vivir de una manera completamente irracional, lastimándote, hiriéndote, creyendo que estás conquistando, creyendo que estás logrando, pero después te das cuenta que todo eso, en lugar de ayudarte, de que florecieras, todo eso, estás más emproblemado, estás más en crisis. Y si tienes un poquito de luz estando en el hoyo, en el agujero, te puedes dar cuenta de que eso en lo que te has metido, en lo que te has transformado, no es lo que quieres para tu vida, que no es lo que Dios te habló para tu vida. Y ahí en la oscuridad ves un rayo de luz, y ese rayo de luz que es Jesús en tu vida, te das cuenta que ahí está contigo en el hoyo, que está contigo en ese momento de crisis, que nunca te ha dejado de amar aunque te encuentras en esa situación tan complicada y tan difícil en tu vida. Y eso es lo que hace que resurjas, que salgas de esa condición. Y cuando salimos realmente de ese pozo, de esa situación, es cuando nos damos cuenta lo valioso que es nuestro Dios. Ya no me identifica después de haberme metido en ese desierto, en ese pozo. Ya no me identifica la gente, ya no me identifica lo que yo hago, ya no me hace feliz la esposa o el esposo, el amigo, la amiga, el trabajo, porque ya sé que ahí no hay. Ya probé, ya toqué el fondo. Y ya no es las cosas, no son los proyectos, no son las metas. Es algo más grande que yo quiero en mi vida. Y es a Jesucristo, es a mi Dios. Esa lucecita me enseñó que hay un amor muy grande para conmigo. Y que ese amor estaba conmigo aun cuando yo no estaba con Él. Aun cuando yo no lo buscaba a Él. Aun cuando yo me había perdido en esa oscuridad, queriendo encontrar la satisfacción, la alegría a través de otras personas. El querer saberme que yo era importante por los grandes logros o los grandes alcances que había tenido. Y cuando me doy cuenta que no es así, empiezo a valorarme. Empiezo a decir, ya sé quién soy. Soy el Hijo de Dios.
la hija de Dios. Hay algo especial para mi vida. Hay algo grande para mi vida. Y cuando vienen otras circunstancias, vienen otras situaciones, yo ya sé quién soy. No necesito que ese puesto, no necesito que esa situación, no necesito que esa actividad me dé una identidad, porque ya la tengo. Porque ya entré en ese desierto y me pude dar cuenta de quién soy yo en Cristo, mi Señor. Vemos cómo nos empieza a enseñar que esa unción, después de arreglar su corazón, se manifiesta y empieza a tener empatía por la gente, empieza a tener compasión por la gente. Lo que mueve el corazón de Dios no es el poder que tiene Dios, sino la misericordia que tiene Dios para con nosotros que estamos necesitados, para cuando estamos pasando por una enfermedad, para cuando estamos pasando por una necesidad muy grande. Es esa misericordia que es la expresión del amor de Dios para con nosotros, aun cuando hemos sido pecadores y aun cuando hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Hay una misericordia para poder rescatarnos y transformar nuestro corazón. Y ese poder que sale de Jesús tiene un propósito: la expresión del amor de Dios para con todos los que creen en Él. Y dice el Salmo 145, el verso 17: justo es Jehová en todos sus caminos. Y mira cómo lo describe: y misericordioso en todas sus obras. No nos enfoquemos en el poder de Dios. No nos enfoquemos si me muevo en mucho poder, sino si me muevo en esa misericordia. Y cuando me muevo en esa misericordia, si puedo ser empático con el dolor, con la situación por la cual está atravesando la persona, y puedo ver lo que Dios quiere para la vida de esa persona, no para que yo me vea y utilice esa necesidad y esa desgracia para yo verme más, sino para que el amor de Dios se exprese y sane a esa persona y la transforme. Estamos confiando en los momentos más difíciles en nuestro Dios. Estamos dependiendo de los momentos críticos en nuestra vida de nuestro Dios, porque vienen momentos críticos, vienen momentos de guerra interna en nuestro corazón, en donde quizás en un tiempo nos apoyamos de nuestro Dios, creímos en nuestro Dios, caminamos en lo que Dios nos estaba diciendo y vimos la victoria sobre esa enfermedad, sobre esa necesidad, sobre ese problema, porque nuestro corazón no estaba enfocado en nosotros, sino en nuestro Dios como nuestro sanador, como nuestro salvador, como nuestro redentor, como el que obraba milagros en nosotros, y estábamos enfocados en lo que Él era y cómo Él lo hacía. Pero llegan momentos en la vida que empezamos a confiar más en las alternativas que tenemos a un lado, donde empezamos a confiar más en la gente que está a nuestro alrededor, que nos ofrece otras alternativas, y nuestra confianza ya no está en Dios. Y esto le pasó al rey Asa. Y nos dice en Segunda de Crónicas, el capítulo 16, el verso 7: en aquel tiempo vino el vidente Hananí a Asa y de Judá, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos, porque los ojos de Jehová contemplan a toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Se nos hace algo como histórico lo que está pasando con el rey de Asa.
se nos hace algo como que, pues pobre rey de Asa, pero no caemos en eso. No cuando estamos y vimos la mano de Dios en nuestra vida, en la necesidad que estábamos y el favor de Dios para con nosotros. Y de pronto ahora sí confiamos, después de tener a Dios y de ver la grandeza de Dios, ahora confiamos en otras personas, lo que las personas pueden hacer por nosotros, porque nos sentimos incompetentes, sentimos que no lo vamos a lograr, sentimos que no vamos a salir, sentimos que es imposible. Y entonces empieza a confiar, está poniendo su confianza. Y es lo que Dios le llama y le dice: ¿qué no habías antes confiado? ¿Por qué ahora estás confiando en el hombre? ¿Por qué estás poniendo tu seguridad en esa estructura y no en tu Dios? Por lo tanto, el hecho de la decisión que tú has tomado, lo has hecho de una manera loca, de una manera que ni siquiera lo pensaste bien, lo analizaste bien. Por lo tanto, la guerra continuará todos los días de tu reinado. No queremos eso para nuestra vida. No queremos que ocurra eso en nosotros, sino queremos saber de Dios. Queremos conocer a Él. Queremos saber qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. A veces no conocemos esa palabra. Somos nuevos en el conocimiento de la Biblia. O ya somos tan viejos que ya nos olvidamos del propósito para el cual fuimos salvados. O ya nos acostumbramos a la palabra. Y ya la palabra se convirtió en algo interesante y me volví un religioso. Y un religioso es una persona que sabe de la palabra, pero ya no vive por la palabra. Ya no lo mueve la palabra. Ya no hay esa vida con Dios. Ya está muy cómodo. Y es necesario muchas veces que Dios nos lleve al desierto para que se rompan todos los esquemas y las estructuras en las cuales nos estamos metiendo por religiosidad. Mira, Jesucristo, y lo he repetido muchas veces, no vino a ser una religión. El pueblo de Israel quería hacer una religión. La gente que lo seguía quería establecer una religión, pero Jesucristo no es una religión y no quería hacer eso. Y vemos cómo empieza el Señor a establecer un cambio radical. Y en ese cambio radical es esa relación que tenemos con Dios, es esa vida que Dios está teniendo y estableciendo con nosotros. Había un hombre, después de que Jesucristo había muerto, que era romano, pero oraba todo el tiempo, dice la Escritura. Buscaba de Dios. No sabía mucho acerca de lo que estaba ocurriendo. Daba grandes limosnas, daba grandes ofrendas para el pueblo de Israel. Y dice la Escritura que Dios vio su corazón. Y al ver Dios su corazón, empezó a trabajar con él. Y empezó a ver el cómo le mostraba el camino, cómo le mostraba a Jesucristo, porque lo desconocía, no sabía cómo era. Y Dios arregla todo dándole una visión a Pedro. Y ve Pedro un lienzo, y ve animales inmundos. Y Dios le dice: come, bebe, porque yo le he santificado. Pedro vivía con la estructura de la religión judía y estaba moviéndose en esa estructura. Y cuando se mueve en esa estructura, Dios le dice: es necesario que rompas esos esquemas. Es necesario que quites esas estructuras que han venido gobernando tu vida. Y como Dios lo empieza a hacer en su corazón, empieza a ser transformado. Y viene Pedro y le platica a Cornelio lo que vio, esa visión de un ángel que le dijo: manda por Pedro. Y Pedro, por otra parte, Dios le dice: ve. Y cuando empieza, dice: Dios no hace acepción de personas. Y le empieza a ministrar el evangelio de Jesucristo. Y ahora sí ya tiene una fe en la cual puede sostener su vida y seguir caminando hacia adelante. Por eso es importante ver cómo Dios va estableciendo y haciendo cambios. Pablo pasó por muchos momentos difíciles, pero esos desiertos por los cuales atravesó Pablo formaron el carácter de un hombre de Dios. Vemos que es llevado, pero en el barco que empieza a viajar para que sea juzgado Pablo, empiezan las olas a romperlo y
pues empieza a naufragar. Y cuando ven que ya no hay posibilidad, se agarra de unas tablitas y en esas tablitas llega a una isla que se llama Malta. Y en esa isla que se llama Malta, pues había gente con muy poca preparación, un poquito la barbarie, diríamos. Y se baja, llegan con frío, estaba lloviendo, no sabemos cuánto tiempo se la pasó naufragando Pablo y los que iban con él. Y cuando llega a la isla, están estos hombres nativos para recibirlo. Y mira lo que dice. Dice en Hechos 28:1, y estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos mostraron, no con poca humanidad, sino con mucha humanidad. Era gente muy sencilla, pero quisieron apoyarlos, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos. O sea, cuando menos le ponen la fogata ahí en la playa para que se calienten, porque además de cansados de que estuvieron no sé cuánto tiempo en el mar, ahí naufragando, de repente llegan a la isla, les ponen y ven, y entonces Pablo se acomide y agarra un paquete de ramas para echarlo al fuego, y al sentir las ramitas del fuego le salta la serpiente y le muerde la mano. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Cómo hubieras reaccionado si de repente Dios te dice que te va a llevar para que establezcas el evangelio a un lugar y en el medio donde te va a llevar se hunde y empiezas casi a ahogarte y empiezas a sufrir? ¿No habría muchos pensamientos en la mente de Pablo de qué se trata? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? ¿Por qué me trata así si dice que me quiere mucho? ¿Por qué la estoy pasando tan difícil si dice Dios que algo grande tiene para mí, que me iba a llevar, y estoy tragando agua y hace un frío impresionante y llego a una isla y en lugar de salirme algo para comer me sale una viborota que me muerde? ¿Qué harías tú si las cosas que suceden cuando te llevan al desierto son completamente opuestas a las que tú esperabas? Y en lugar de salirte algo agradable, te sale una mordida de víbora, de esas que matan, porque todos la gente, los nativos sabían que esa víbora mataba a las personas. Y la opinión de todos, ya ves que no somos no nos afecta tanto las opiniones de la gente, ¿no? No, tú no la haces, no, tú no sirves, no, hombre, estuvo terrible. ¿Cómo viste? No, hombre, pero si para nada, se cuajaron todos, no, hombre, pero, pues bueno, tú dices, ¿cómo está? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está ocurriendo esto? ¿No fue Dios el que me dijo que yo fuera, que yo hiciera, y mira esta viborota que me está mordiendo? Él tenía definido quién era. Él tenía definido su propósito. Dice la palabra que se la sacudió, o sea, no dice que no le mordió, de que estar prensada en la mano, se la sacudió y la echó al fuego para comérsela. Bueno, quién sabe si se la comió. Pero la regresó y se murió en el fuego. Y los nativos, su opinión, de seguro, este es un pecador, un malvado. Uno que mira nomás, no lo pudo matar el mar, pero ahora aquí sí se muere, sí se va a quedar aquí. Y muchas veces es la opinión que tenemos, que cuando pasa una situación difícil en nuestra vida, la opinión de la gente es un pecador, de los peores. Y lo que le está ocurriendo, de seguro se lo merecía, de seguro era lo que necesitaba tener. Y luego cuando vas saliendo de esta situación te cae otra más mala. Eso confirma, eso confirma. Esto viene del cielo. Este se debe de morir. Y no era así. ¿Puedes tú resistir la opinión de la gente? ¿Puedes tú resistir el ataque de la serpiente? ¿Resistir estar en ese mar frío ahogándote?
¿Lo puedes resistir? ¿Lo puedes aguantar? ¿Puedes acaso salir adelante en esa dificultad tan grande? Dice la Escritura que Pablo nada más siguió como si nada y todos esperando a qué horas cae, a qué horas se cae muerto. ¿Te ha pasado algo así? Que la gente está esperando a ver a qué horas ya truenas y a qué horas ya avientas todo y a qué hora dejas todo. Y Dios está viendo si hay un carácter en tu corazón que puede surgir el verdadero Cristo que está en nosotros. Dice la Escritura que viendo que no se moría, dijeron, órale, este de seguro es Dios. Mira las conclusiones. Pues no los mató el mar, pues no lo mató la serpiente, pues es algo súper especial. Y Pablo no le hizo caso a eso. No, hombre, este es el súper ungido, el archi recontra ungido, y es algo especial, hay que rendirle culto. No permitió que eso ocurriera. Y a veces nosotros nos quedamos calladitos y estamos recibiendo un tributo porque pudimos vencer en Cristo lo que estaba ocurriendo en nuestra vida, y de ser los rechazados ahora somos los superungidos, los muy especiales. Pero vemos como Pablo dice que estaba un hombre que era el rico de la isla, quién sabe en qué era su riqueza, pero ese hombre que se llamaba Publio tenía a su papá que les dio para que estuvieran ahí, se repusieran. 3 días estuvieron durmiendo y viviendo en la casa de Publio y comiendo, pero su papá tenía disentería, se estaba muriendo. Y Pablo ora por el papá y Dios lo sana. Y se dan cuenta todos los nativos y después ya tiene toda la isla ahí y ora por todos ellos y Dios lo sana. Después del desierto viene la unción, y la unción para levantar al caído, para sanar al enfermo, para que el que está completamente destruido sea transformado. Para eso es la unción. Dios quiere hacer algo grande en nuestra vida. Había un propósito para él, para su vida. A veces no lo alcanzamos a ver. Viene la desgracia, viene el problema y nos clavamos en el problema y en la desgracia y no en nuestro Dios. No sé si recuerdes la vida de Job. Un hombre próspero, un hombre con abundancia, un hombre con riqueza, un hombre con reconocimiento. Se sentaba en las puertas de la ciudad y todos le decían, Señor Job, ¿qué palabra tiene para mí? Pero de pronto lo pierde todo. Pierde la salud, pierde la familia, pierde la riqueza, pierde todo. Y entra al pozo, entra al desierto, entra al lugar donde no tienes de dónde sacar, donde no hay respuestas, donde no hay soluciones, donde no hay posibilidades. Ahí entra. Y vienen sus amigos, bueno, amigos raros. Y estos amigos le dicen, de seguro todo lo que te ha pasado es porque eres un pecador. Lo que siempre ocurre. Debe de haber algo detrás de ti, porque no es posible. Dios es bueno y Dios es justo, y de seguro esto que estás viviendo hay algo que tú tienes que ver. Y le dan duro al Job, le dan duro. Y Job se defiende como más podía hacerlo, pero hay algo en su corazón que quería Dios cambiar. Hay algo en su vida que era necesario quitar, que le estaba estorbando. Y después ya al final, por el capítulo 39, donde Eliú empieza a hablar con él y le empieza a mostrar lo que Dios quiere para con él, él empieza a reconsiderar y Dios empieza a abrir sus oídos y lo empieza a escuchar. Y es cuando Dios se le revela y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba formando todas las cosas? Le está diciendo, yo soy Dios, yo soy el creador, yo soy el hacedor de todas las cosas. No por el hecho de que tengas conocimiento o que entiendas las cosas, tú eres el hacedor, yo lo soy. Y es cuando se humilla delante de Dios y dice, qué tan ignorante había sido, cuánta dureza había en mí.
Ahora mis ojos te ven. Ahora ya sé cómo tú eres. Ya sé quién eres. Ya sé cómo estás viniendo a mi vida. Y dice la palabra que en Job 42:9 fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamantita. Hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Job está orando ahora por sus amigos, pero nada más por los 3, no por los 4, porque estos 3 lo juzgaron. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Pasó, sufrió, lo vivió, y ahora no permitió que el resentimiento, que la venganza formara parte de su corazón. Y ora por sus amigos. No ha sido sanado, no ha sido restaurado, no se ha quitado la enfermedad de él. Está recibiendo y entendiendo lo que Dios le está hablando. Y cuando él pone por práctica el orar y pedirle a Dios que bendiga a sus amigos, que traiga una bendición sobre ellos, no está pensando en él, está pensando en el Dios, y se da cuenta que ellos necesitan a un Dios, a una bendición sobre sus vidas para que tengan una revelación más grande. Y en ese momento recibe una unción tan especial que todo se le da ahora al doble, una unción al doble de todo lo que había tenido en su corazón y en su vida. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Que cuando tú y yo salimos del desierto, cuando tú y yo permitimos que la palabra de Dios forme un carácter en nuestro corazón, cuando salimos de esa condición, ya no pensamos en nosotros, ya no estamos tan preocupados, sabemos quiénes somos, sabemos que somos hijo de Dios, hija de Dios. Y cuando nosotros lo sabemos, cuando nosotros lo tomamos como algo nuestro, es cuando empezamos a tener sentido todas las cosas y vemos que Dios es bueno, independiente del desierto que habíamos pasado. Quizás no te identifiques con él, pero nos dice la Escritura que había otro hombre que nadie pensaba que iba a salir de su condición, que era un hombre que se autodestruía todos los días y que vivía entre sepulcros. ¿Se acuerdan del Gadareno? Y viene Jesús para tratar con él y para hablarle. Cuando llega Jesús, establece una liberación. Todo lo que estaba destruyendo su vida se acabó en este hombre. Y cuando este hombre está vestido y está con Jesús, y Jesús va a partir de ese lugar, le dice este hombre: ahora yo quiero ir contigo, yo quiero aprender de ti, yo quiero estar contigo. Pero Jesús le dice: no, quédate aquí y ve a Decápolis y comparte de esto, de lo que el Señor ha hecho contigo. Miren en Marcos 5:18, subiendo él en la barca, el endemoniado le suplicaba que le permitiese acompañarle, mas no se lo permitió. Antes le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuánto el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y él se fue y comenzó a predicar en Decápolis cuánto le había hecho Jesús, y todos ahí se maravillaban. Después del desierto en el que vivió este hombre endemoniado, ocurre una liberación, una transformación, y se le da un propósito: ve a hablar de las cosas que el Señor ha hecho contigo. Este hombre obedeció y fue a Decápolis y empezó a predicar quién era Jesucristo y cómo Jesucristo preparó un camino para cuando Jesucristo regresara. Y lo vemos ahora en Mateo 15, en el verso 29. Dice: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Ahí está, en Decápolis. Y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos,
mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Ya se había preparado. Este endemoniado se le dio un propósito. Este que no tenía posibilidades y alternativas, se dijo: quédate y comparte en Decápolis quién es el Señor que te sanó. Y cuando llega Jesucristo, ya todos estaban preparados. Dijo: si a este le sanó, si a este le liberó, no, hombre, ¿qué no hará el Señor conmigo? Y había una unción de sanidad en ese lugar. Y la gente creía en lo que Jesús iba a hacer, en lo que Dios iba a manifestar, y recibieron todos la sanidad. Estaba preparado todo para que Jesús fuera levantado y toda la gente fuera bendecida. Dios ha puesto una unción sobre tu vida. Dios te ha ungido con un propósito. Pero siempre que se nos da una unción, siempre que Dios viene a nuestra vida y pone algo muy especial, siempre tienes dos alternativas, como dije desde el principio, dos árboles para escoger de cuál comes: el árbol del conocimiento del bien y mal, o el árbol de la vida. Y no es en sí la comida, es a qué voz vas a escuchar, a qué voz vas a obedecer. No es en sí lo que vas a comer, ni lo que te va a producir, sino la voz a la cual te vas a someter y con qué voz vas a vivir. Si nosotros creemos en algo inferior de lo que es Dios, todo lo que se nos tiene preparado, la unción que se nos ha dado, la vamos a perder. No es que Dios nos las quite, nosotros la vamos a desechar, no la vamos a tomar. La unción se nos dio, pero nosotros no la supimos valorar, y empezamos a ver lo horrible, el problema, la dificultad, el cáncer, la enfermedad, como lo más importante y significativo en nuestra vida. Empezamos a escuchar las otras voces, que el enemigo siempre está hablando: de esto no te levantas, esto es imposible, no creo que llegues a salir. Y empieza esa voz a estar estableciéndose sobre nuestra vida. Si se murió, ¿qué acaso no era cristiano? ¿Por qué se murió? Y empezamos a elucubrar y a hacernos ideas y pensamientos. ¿Qué acaso Dios no era poderoso para sanarla, para sanarlo? Y empezamos a escuchar otras voces que no es la voz de Dios. Y empezamos a caer poco a poco. Porque cuando dos se unen en oración, son como a 10,000, ¿no es cierto? Pero cuando dos están divididos, son menos que uno. Y en lugar de alcanzar algo, todo lo que oras no tienes ni sentido ni significado. ¿Cómo estamos nosotros? No es la oración de dos, es la unión de dos en el corazón para establecer algo que Dios quiere hacer en nosotros. Los conflictos, las dificultades van a hacer que salga de nuestro corazón lo que realmente está ahí guardado, lo que realmente está escondido. Ese problema, pequeño, grande, mediano, permitió que se aflorara de nuestro corazón lo que no se había salido: orgullo, rechazo, rencor, resentimiento, yo no sé qué, o gratitud, gozo, paz, alegría, seguridad, convicción. Todo va de acuerdo a lo que nosotros estamos recibiendo. Cuando Jesús llega del desierto y Dios lo lleva y sale triunfante, Dios lo lleva con los suyos y abre el libro de Isaías.
y les dice, esta palabra que acabo de leer y que está escrita, hoy se ha cumplido entre vosotros. Y todos están metidos en la presencia, en la unción de lo que Dios está manifestando. Todos están tan inmersos en esa bendición y provisión de Dios, hasta que de pronto uno dice, ¿qué no es este el hijo del carpintero? ¿Qué no es este Jesús a quien nosotros jugamos con él y crecimos con él? ¿Qué no es este aquel? Y todo lo que había tocado esa unción de sanidad, de bendición, del moverse en lo sobrenatural, cuando no la supieron recibir, cuando no la supieron valorar, cuando no la supieron tomar, no se pudo manifestar. Y es tan importante saber reconocer la unción, saber reconocer lo que Dios está queriendo hacer y cómo Dios está queriendo mover. Porque cuando nosotros sabemos valorar la unción, vamos a recibir esa bendición de esa unción. Pero cuando nosotros no sabemos valorar esa unción, ni eso que Dios le dio a esa persona, pues no vamos a recibir eso. Vemos cómo, pues no es el carpintero, y dice que no pudo moverse y no pudo establecer y hacer grandes milagros. ¿No había hecho antes? Está empezando su ministerio, está empezando a hablar entre los suyos, y cuando empieza a hablar entre los suyos se encuentra puros gente que lo rechaza, que no valora, que no aprecia la unción que trae del Espíritu. Y dices que no hay profeta en su tierra. No hay gente que reconozca y acepte. Y lo menos, pues, tú eres Jesús, ¿no? Tú eres el que hace. No lo supieron valorar. Y al no saberlo valorar, se perdieron el milagro, la sanidad. Dice que unos cuantos sanaron, que solamente unos cuantos recibieron porque los tocó y entonces recibieron. ¿Te ha pasado? Yo he ido a varios lugares y veo a una persona que tiene una unción especial, que Dios lo ha usado para hacer esas cosas, para moverse de esa manera. Y yo me acerco para ver cómo ora por mí, porque yo quiero eso que tiene, porque yo quiero eso que está en su corazón. Y a veces yo me preguntaba, ¿estaré mal? Andar buscando y de repente se mueve para allá y ahí voy yo para allá para ver si me... Y luego ya se movió para allá y ahí voy para allá para ver si está. Hasta que de repente, con permisito, y ya está para orar y ya se fue para allá. Híjole, ya me pongo a orar, Señor, tráelo para acá. Pero cuando tú ves que una persona, Dios lo ha ungido en algo especial. No sé si recuerdan a Efraín cuando vino. Me pidió, por favor, ora por mí. Yo quiero lo que Dios te ha dado a ti. Yo me lo quiero llevar completo. Yo quiero moverme así como Dios se ha movido contigo. Y se hincó para recibir y se la comió completita. ¿Por qué? Porque lo creía, porque supo reconocer la unción. Cuando nosotros sabemos reconocer las unciones que Dios ha traído y la unción que tenemos en este lugar, somos muy bendecidos por parte de Dios en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y cómo Dios quiere cambiar nuestro corazón. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Al hombre o a la bendición, la unción que Dios ha puesto sobre esa persona? Cuando el pueblo de Israel dejó de creer, dejó de moverse, tenían la Biblia, tenían la Torá, la repetían, se la sabían de memoria, pero ya no la vivían. Ya no era vida. Ya iban a la sinagoga a ver qué se dice, a ver qué se oye, a ver si estoy de acuerdo con eso o no, para ver quién vino y a ver quién me ve. Iban ya con una rutina. Dios empieza a moverse de una manera diferente, ya no con su pueblo, porque su pueblo no supo valorar la unción que Dios quería establecer con ellos. Y los lleva con un general que estaba leproso,
que no conocía de Dios, ni conocía la palabra de Dios. Y Eliseo ora por él y le dice: ve y métete a ese río mugroso, y cuando salgas 7 veces se te va a quitar la lepra. Dios estaba trayendo la bendición de la sanidad para los de afuera, porque su pueblo no supo valorar la unción, no supo disfrutar y reconocer lo que Dios estaba haciendo. Si nosotros no sabemos reconocer la unción, lo vamos a perder. Se va a ir de nuestra vida, y es lo que Dios quiere establecer en nosotros. ¿Qué es lo que está moviendo tu vida? El pasar por ese desierto, el pasar por esa dificultad, en lugar de estarte lamentando y de estar diciendo: ya no sirvo, ya me aviento de la azotea. ¿Por qué no nos ubicamos y nos comportamos como personas maduras, que a través del carácter se va a doblegar tu orgullo, tu rechazo, tus crisis que no has resuelto? Va a surgir realmente lo que estaba escondido en tu corazón. Y cuando surja, que puedas decir: ya me vi, ya me vi, y no quiero vivir así. A mí me gusta mucho hablar con las personas que son ellas. ¿Cómo las disfruto? ¿Cómo las disfruto? Cuando una persona viene y habla porque abre su corazón y se muestra tal cual es, tú te sientes, yo me siento muy contento. Digo: ay, estoy hablando. Pero cuando viene a convencerme de lo maravillosa que es, de lo preciosa que es su vida, de cómo los demás tienen la culpa de todo, digo: híjole, ya me quiero ir de aquí, ya, ¿para qué estoy aquí? Cuando venimos con Dios para quejarnos, para decirle todo lo malo que han hecho contra nosotros, ¿no crees que estamos aburriendo a Dios? ¿No crees que el corazón de Dios lo que quiere hacer es: ¿qué es? ¿Quién eres? ¿Qué hay en ti? ¿Qué has hecho? ¿Qué pasó en tu desierto? Porque a veces queremos ponernos como el bueno del cuento, el que solamente come pan y que todo lo hace bien. Los malos son los de su casa. ¿Conocen gente así? No volteen a sus lados, pero hay gente medio rara, donde todo el malo es el que está a tu lado, todos los que están terribles, y nosotros somos la buena onda. No es así, no es así. Dios nos lleva a desiertos para cambiar nuestra vida. Pasamos por duelos muy difíciles para que Dios nos unja y salgamos con un corazón para bendecir y para transformar a todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Queremos que eso pase en nuestra vida? Que a veces no tenía sentido nuestra vida, como este hombre que andaba dando gritos en medio de los sepulcros y se lastimaba y rompía las cadenas. Pues no le vemos propósito alguno en su vida. Y de pronto Dios empieza a hacer algo tan grande que transforma por completo el propósito para establecer el reino de los cielos aquí. ¿Cómo pasas a través del desierto? Si pasas con un corazón correcto, la unción sobre tu vida va a ser muchas más veces mayor que la unción con la que te encontrabas. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. ¿Te mueve la misericordia? ¿Te mueve el amor de Dios? ¿O buscamos el poder, el reconocimiento? Cuando lo que nos mueve es el amor y la misericordia, buscamos el cómo ayudar al otro y nos duele lo que el otro está sufriendo, lo que el otro está padeciendo.
Pues les hablo del nieto porque son las experiencias donde aprendo. Se fue a quedar con nosotros y estaba muy emocionado. Tengo un dron ahí que siempre se lo pongo. Y estaba feliz manejando el dron ahí en la biblioteca y de repente en el sillón se resbala y se da un zape con la madera aquí. Pero no llora. Nada más se queda trabado. Y lo agarro y le digo, ay, chaparrito, mi amor, mira nomás qué riatazo te pusiste, hijo. ¿Te duele? Aguantándose. Y ya le sobo, le doy besos, le digo, ¿dónde te duele? Agarra su manita y me la pone donde se dio. Ay, se dejó acariciar, se dejó sobar, se dejó otro rayo. ¿Ya se quitó? Vuelvo el dron. Ándale. ¿Te dejas acariciar por Dios? ¿Te dejas en tu dolor sobar por Dios? ¿Le puedes decir a Dios dónde te duele? ¿O estás como los machos? ¿Te duele? ¿Te sientes mal? ¿Quieres algo? Pues Dios quiere ver si le permites entrar para abrazarte, porque Él es empático contigo, para sanarte, porque se duele con tu dolor. No sé si le dolió a Él más o a mí me dolió más el coscorrón que se dio. Y lo que quiere hacer Dios es cubrirte, darte ternura y darte sanidad. Eso es misericordia. Y no dejarte porque tú te causaste eso. Y vamos a decírselo a Dios. Padre, gracias. Gracias por este regalo. Señor, quiero aprender como Jesucristo aprendió, que después del desierto vinieron dificultades. Después del desierto, problemas en su propio lugar donde nació, problemas con los que creció, y rechazo, y señalamiento, y burlas. Y Padre, no lo definió eso, sino una voz, la voz tuya. Lo mismo le pasó a Adán cuando estuvo en el Edén. Hubo dos voces. Y decidió escuchar no tu voz, sino la voz del enemigo, para él ser, para él hacer, para él levantarse, y no para que tú fueras, para que tu esencia se manifestara en él. Padre, sé que toda mi vida voy a tener dos voces, dos alternativas, dos posibilidades, y que es mi responsabilidad escoger a cuál voz voy a seguir. ¿Qué es lo que voy a hacer después de salir del desierto, de la crítica, del ataque, de la muerte de alguien muy importante para mí, de la pérdida muy grande de algo mío, de esa agresión tan fuerte? El cómo voy a surgir después de este desierto. Sé qué es lo que va a definir mi vida. Sé qué es lo que va a establecer si voy a vivir bajo tu unción o escojo una unción que no es baja, que me va a llevar a la autodestrucción. Y yo quiero vivir conforme a tu unción y ver lo que tu palabra me dice, y caminar en lo que tu palabra me dice, y moverme conforme a tu verdad. Y yo escojo hacer tu voluntad cada día de mi vida. Te doy gracias, Padre, por esta mañana, y te pido que tu palabra toque mi corazón y que me recuerde siempre que estoy entre dos voces y que es mía la elección de cómo voy a responder. Que no son los problemas, las adversidades, sino
si yo permito que se forme un carácter que no tenía en mi corazón, aceptando el momento difícil y siguiendo adelante para gloria y honra tuya. Te doy gracias, Padre, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.